Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, jueves de la primera semana de Cuaresma, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos desde 20 hasta 26. En aquel tiempo el Señor Jesús dijo: Por eso yo les digo, que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en vivir conforme al plan de Dios, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes oyeron que se dijo a los antepasados: no matarás, pues el que mate será llevado al juicio. Pero yo les digo que todo el que se enfurezca contra su hermano será sometido a juicio. El que le diga imbécil será llevado ante el Sanedrín, y el que lo llame necio será condenado a la Gená. De modo que si al presentar tu ofrenda sobre el altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Después regresa y presenta tu ofrenda. Colócate de acuerdo con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez y éste a la guardia, para que te encierre en el cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Por cuanto el texto pueda resultarnos impactante a nosotros también, yo pero creo que nosotros no logramos sentir el escalofrío que sintieron en aquel día los discípulos del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el texto griego, ahí donde de manera correcta traduce la versión española, si vuestra manera de vivir conforme al plan de Dios no supere la manera de vivir de los letrados, maestros de la ley, y de los fariseos, el texto griego utiliza la palabra justicia. Es cierto que hay que entender la justicia precisamente como el plan de Dios, como el proyecto de Dios al cual estamos llamados nosotros también a colaborar, a vivirlo. Pero el término mismo justicia en el Antiguo Testamento y también a la época de Jesús tenía un valor aún más fuerte. Significaba ser justos frente a la ley. Gente que ponía en práctica la ley, que cumplía con la ley. Y los letrados, los maestros de la ley, y los fariseos eran famosos para ser fanáticos de la ley. Jesús le dice a los suyos que si quieren entrar en el reino de los cielos, cuidado que Jesús utiliza normalmente el término reino de Dios, pero por un asunto de respeto, los hebreos preferían no pronunciar la palabra Dios y el mismo Mateo prefiere sustituirla con la palabra cielo. Cielo es el lugar donde nosotros pensamos normalmente a Dios sentado en su trono. Así que el reino de Dios lo expresa con el término reino de los cielos. Esto pero nos provoca una posible confusión, porque normalmente cuando nosotros decimos reinos de los cielos pensamos al paraíso, al lugar separado de este mundo, donde nosotros también un día iremos. En cambio, el término reino de Dios es más comprensivo, es más integral. Es decir, que el reino de Dios lleva en su concepto tanto este mundo cuanto el mundo de Dios, la eternidad. Es decir, que
entre, digamos así, antes y después de la muerte, no hay diferencia, no son dos vidas diferentes, tampoco son dos lugares diferentes. Siempre la misma vida que vivimos en comunión con Dios y el reino de Dios abarca tanto el presente cuanto el futuro. En el reino de Dios tenemos que entrar ya desde ahora, pero ¿cuál es la condición para entrar? Vivir con una fidelidad superior a la fidelidad de los maestros de la ley y de los fariseos. Por eso el escalofrío de los discípulos. ¿Por qué? Porque esta gente era realmente fanática, al punto que, como la ley de Moisés no cubría, no abarcaba todas las situaciones de la vida, no puede existir una ley con tantos detalles para que en cualquier situación precisa uno pueda encontrar una ley. No, la ley de Moisés, como todo código de ley, establecía unos criterios generales por medio de los cuales la persona sabia puede elegir la manera correcta, entenderla, discernirla para vivir cualquier situación. El principio es general, luego nos toca a nosotros. En cambio, precisamente por este afán de la ley, este miedo a tener un dictamen preciso en cada situación, los maestros de las leyes y los fariseos habían inventado muchísimas leyes que ni siquiera tenían a que ver y mucho menos eran parte de la Torá, de la ley o enseñanza de Moisés. Bueno, a esta altura podemos entender por qué cuando Jesús dice a los suyos que para entrar en el reino de Dios tienen que vivir de una forma superior, tienen que vivir una justicia superior a la de los maestros de la ley y de los fariseos, casi desmayan. Uno se pregunta pero, ¿cómo puedo vivir de esta manera? ¿Cómo es posible? La respuesta es muy sencilla, porque cuando Jesús dice de una manera superior, no quiere decir con más obsesión, con más afán, sino con un criterio superior que es precisamente lo que Él ha venido a revelarnos. Decimos ayer que Cristo ha venido para ofrecernos la interpretación más correcta de la ley. Entonces, cuando Jesús dice, tienen que vivir a un nivel superior con respecto a la ley, un criterio superior no significa multiplicar las leyes, sino entender el verdadero criterio, el verdadero valor que Dios puso al centro, en el corazón, a la base de la ley. ¿Y cuál es este criterio? Es el amor. Cristo nos enseña a amar porque quien ama cumple perfectamente la ley. La ley no es simplemente un conjunto de cosas que hay que hacer. Son unas indicaciones para vivir de manera concreta el amor dentro de la situación cotidiana en la cual nos encontramos. Por eso, Sant'Agustín, que había entendido perfectamente el sentido de estas palabras del Señor Jesús, dijo, ama y hagas lo que quieras. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, cuando uno se deja mover por el amor, entonces no se equivoca. Entonces, lo que está haciendo es cumplimiento auténtico de la ley. Y aunque se encuentre en una situación por la cual la ley no manda nada, si él la vive esta situación amando y elige lo que tienes que hacer en base al amor al prójimo, entonces ya está cumpliendo con la ley.
En esta clave de lectura, evidentemente, hay que entender también las otras palabras que el Señor Jesús añade cuando dice que no solamente matar al hermano, sino insultarlo, que evidentemente no es la mala palabra que a uno le puede escapar en un momento de enojo, sino una postura radical por la cual estamos juzgando, excluyendo al otro de nuestra vida, como si fuera muerto aunque físicamente siga viviendo, o aceptamos que con el hermano nos divida un rancor tan grande por el cual entre él y nosotros ya no hay ninguna forma de relación. Bueno, Cristo llega al punto de decir, mejor suspender la oferta al altar, incluso mejor suspender la oración, lo que estás haciendo, para primero tratar de reconciliarse con el hermano. Evidentemente, para reconciliarse en dos es necesaria también la buena voluntad y la libertad del otro. Pero Jesús dice, por lo menos por tu parte, tú hagas todo lo que está a tu alcance para reconciliarte y después venga a ofrecer tu oferta a Dios. ¿Por qué? Porque evidentemente a Dios le importa más la reconciliación entre los hermanos y el amor a la otra persona que ni siquiera cualquier cosa bonita que podemos ofrecerlos a lo largo de nuestra vida. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y si es cierto que estamos acostumbrados a decir que Cuaresma es el tiempo para reconciliarnos con Dios, pero con Dios es cierto más bien el contrario, es Él que se reconcilia con nosotros y siempre en cada momento, incluso en otro tiempo del año, del tiempo de Adviento como del tiempo de Navidad, de Pascua, pero sí, podría ser que este tiempo de Cuaresma sea la ocasión propicia, oportuna, para tratar de reconciliarnos con aquel hermano, con aquella hermana que tal vez llevamos mucho tiempo sin hablarnos, sin saludarnos, covando dentro de nosotros un rancor del cual no logramos liberarnos. Entonces sí, pidiendo al Señor que nos haga siempre el don de este amor tan grande, que al mismo tiempo es criterio para entender la ley, pero sobre todo el motor de nuestra vida, de nuestro corazón, que nos empuja al encuentro, a la reconciliación con los demás, seguimos viviendo en paz.